Hola a todos, ¿listos para zambullirnos en una historia de la Segunda Guerra Mundial? De esas que te dejan pensando, ¿en ¿Mm? serio pasó esto? Y exacto. Una de esas que parece inventada, pero no lo es. Hoy vamos a desentrañar la Operación Mincemeat. ¿Operación qué? Mincemeat, carne picada. Ah, vale. Ya me parecía a mí raro el nombre. Pues sí, el nombre es peculiar como la operación en sí misma. A ver, cuéntame. Imagínate un cadáver, documentos falsos y un plan para engañar a toda la inteligencia alemana. Suena a película de espías. Y tanto, pero te aseguro que ocurrió de verdad. Increíble. ¿Y cuándo fue esto? En 1943, los aliados planeaban invadir Sicilia. Era un paso importante, ¿no? Para liberar Italia. Exactamente, pero claro, necesitaban despistar al enemigo. Y ahí es donde entra esta operación tan rara. Rara, efectiva y un poco macabra, todo hay que decirlo. Macabra. ¿Por qué? Bueno, ya te iré contando los detalles, pero digamos que el protagonista de esta historia es un muerto. Un muerto. Espera un momento. Me estás diciendo que usaron un cadáver para engañar a los alemanes. Sí, como lo es. Un cadáver cuidadosamente preparado con una identidad falsa, documentos falsos y un plan. Esto es de locos. Cuéntamelo todo desde el principio. Vale, empecemos por el principio. En 1943, como te decía, los aliados querían invadir Sicilia. ¿Y por qué Sicilia? Sicilia era estratégica para controlar el Mediterráneo y abrir un nuevo frente contra las potencias del eje. Tiene sentido. Pero invadir una isla defendida por los alemanes no debía ser fácil. Para nada. Por eso necesitaban una distracción, algo que desviara la atención de los alemanes de Sicilia. Y ahí es donde entra en juego la Operación Mincemeat. Correcto. Los británicos idearon un plan para hacer creer a los alemanes que la invasión se iba a producir en otro lugar. ¿Y en qué lugar? Grecia o Cerdeña eran las opciones que barajaban. Interesante. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más rocambolesca. La idea era plantar documentos falsos que indicaran una invasión en Grecia o Cerdeña. ¿Y cómo iban a hacer llegar esos documentos a los alemanes? Pisando un cadáver. Un cadáver. No entiendo. Sí, un cadáver al que le darían una identidad falsa y al que encontrarían los alemanes con los documentos falsos encima. ¿En serio? Esto parece sacado de una novela de espías. Que lo seguro es real. Y lo más increíble es que funcionó. Vale, pero ¿de dónde sacaron un cadáver? Y más importante, ¿cómo lo hicieron para que pareciera real? Ahí está la clave del éxito de la operación. Los británicos crearon una identidad falsa completa para el cadáver. Una identidad falsa. ¿Y cómo se llamaba nuestro héroe? Le pusieron el nombre de Mayor William Martin. Héroe William Martin. Suena bastante británico, ¿no? Y tanto, le crearon una historia de fondo completa con familia, novia, trabajo, aficiones. Hasta novia. Sí le inventaron una novia llamada Pam. Incluso le pusieron cartas de amor de Pam en los bolsillos. Madre mía. Esto es increíble. Lo sé, parece de película, pero así fue. Cada detalle, por pequeño que parezca, se cuidó meticulosamente para construir una identidad falsa completamente creíble. ¿Y los documentos falsos? ¿De qué hablaban? Eran cartas supuestamente escritas por altos mandos militares británicos que hablaban de la inminente invasión de Grecia o Cerdeña. Vaya un doble farol. Hacer creer a los alemanes que estaban interceptando información vital, mientras el verdadero objetivo permanecía en secreto. Exacto. Una estrategia arriesgada, pero con un potencial enorme si conseguían que los alemanes picaran el anzuelo. Y la gran pregunta, Ajá. picaron los alemanes. Esa es la mejor parte de la historia, sí que picaron. ¿En serio? ¿Cómo lo hicieron para que el cadáver con los documentos falsos llegara a manos de los alemanes? Lo colocaron estratégicamente en la costa de España cerca de Huelva. España. Pero España no era neutral en la guerra. Sí, pero tenía una importante presencia de agentes alemanes. Entiendo, da un buen lugar para que los alemanes encontraran el cadáver. Exacto. Y así fue. Un pescador español encontró el cuerpo flotando en el mar y lo entregó a las autoridades. Y las autoridades españolas se lo entregaron a los alemanes. Sí, como el cadáver llevaba documentos oficiales británicos, las autoridades españolas informaron a los alemanes. Y a partir de ahí, la información falsa llegó a la inteligencia alemana. Y los alemanes mordieron el anzuelo. Creyeron que la invasión aliada se iba a producir en Grecia o Cerdeña y desviaron tropas a esos lugares. Increíble. Una jugada maestra por parte de los británicos. Sin duda, una de las operaciones de engaño más exitosas de la Segunda Guerra Mundial. Pero espera, aún hay muchas cosas que no me cuadran. ¿Cómo consiguieron un cadáver? ¿Quién era ese mayor William Martin? La identidad real del hombre que se usó para la operación Mincemeat sigue siendo un misterio. Un misterio, pero no se sabe nada. Hay varias teorías.
La más aceptada es que se trataba de un vagabundo galés llamado Glenn Michael. Un vagabundo. ¿Y cómo llegó su cuerpo a manos de los británicos? Esa es una de las grandes incógnitas de la historia. Vaya, parece que la operación Mincemeat está llena de secretos. Y de historias increíbles que parecen sacadas de una película de espías. Desde luego. Y ahora que ya conocemos el contexto general, ¿te parece si profundizamos en los detalles más fascinantes de esta operación? Por supuesto. Hay mucho que contar todavía. Estoy deseando desentrañar todos los secretos de esta increíble historia. Es que me fascina cómo los británicos crearon esa red de engaños tan compleja. No solo era plantar los documentos falsos, sino construir una historia que fuera creíble. Totalmente. Era como escribir el guión de una película, ¿no? Con sus personajes, su trama, sus giros inesperados. Exacto. Y en lugar de actores usaron a agentes secretos científicos hasta un cadáver. Y no olvidemos a los dobles de riesgo. Ah, sí, claro, imagínate la mujer que se hizo pasar por Pam en las fotos y cartas. Y la descubren pobrecita. Debió ser un secreto a voces dentro de la inteligencia británica. Y mantener ese secreto era vital para que todo saliera bien. Si los alemanes hubieran sospechado algo, adiós, operación. Pero, ¿cómo se aseguraron de que los documentos falsos llegaran a las manos adecuadas? No podían simplemente dejarlos tirados en la playa. Claro que no, por eso la elección de España fue tan importante. Tenían que encontrar un punto de contacto con la inteligencia alemana sin levantar sospechas. Y ahí entra en juego nuestro amigo, el agente Adolf Klaus. ¿Te acuerdas? Ah, sí, el que se interesó por el caso del mayor Martin. Exacto, Klaus era un agente alemán que operaba en España. ¿Y los británicos lo sabían? Sabían de su existencia y de su interés por obtener información de los aliados. Klaus fue una pieza clave del rompecabezas, aunque él no lo supiera. Él fue el que llevó la información falsa hasta el corazón de la inteligencia alemana. Convencido de que estaba obteniendo un valioso botín de guerra. Es increíble cómo los británicos manipularon a sus enemigos, jugaron con sus deseos y sus miedos. Y con su ego también. Hay que tener en cuenta el orgullo de la inteligencia alemana. ¿Te imaginas la cara que se les quedó cuando descubrieron la verdad? Debió ser un golpe durísimo para su orgullo. No solo les habían engañado, sino que habían caído en una trampa tan elaborada que parecía una broma de niños. Y esa humillación probablemente contribuyó a la victoria aliada en Sicilia. Sin duda, la operación Mincemeat no solo desvió tropas enemigas, sino que también sembró la duda y la desconfianza en la inteligencia alemana. A partir de ese momento, los alemanes empezaron a cuestionar toda la información que recibían. Y esa paranoia, esa incertidumbre, les jugó en contra durante el resto de la guerra. Es fascinante cómo una sola operación basada en una mentira cuidadosamente construida pudo tener un impacto tan grande en el curso de la historia. Y lo que es aún más fascinante es que la historia de la operación Mincemeat sigue viva hoy en día. Sí ha inspirado libros, películas documentales, incluso hay una tumba en Huelva dedicada al mayor Martin. Aunque sabemos que su identidad real es un misterio. La leyenda del mayor Martin se ha convertido en un símbolo del ingenio y la audacia de la inteligencia británica durante la Segunda Guerra Mundial. Y también nos recuerda que la historia está llena de secretos, de historias increíbles que a veces parecen imposibles de creer. Y hablando de secretos, hay un aspecto de la operación Mincemeat que me intriga especialmente cómo lograron los británicos engañar a expertos en espionaje como los alemanes. Buena pregunta. La creación de los documentos falsos fue un proceso meticuloso que involucró a expertos en caligrafía, química, fotografía. Cada detalle, desde el tipo de papel hasta la tinta utilizada, debía ser perfecto. Si no querían levantar sospechas. Claro. Menuda presión. Debían ser auténticos artistas del engaño. Por ejemplo, utilizaron papel especial envejecido para que pareciera que los documentos llevaban tiempo en circulación. Y también imitaron sellos y firmas oficiales con una precisión increíble. Tenían que ser convincentes, ¿no? Totalmente. ¿Y qué del contenido de los documentos? ¿Cómo se aseguraron de que la información falsa fuera creíble? Bueno, para eso contaron con la ayuda de expertos militares que conocían a la perfección los planes reales de los aliados. O sea que crearon documentos que, aunque falsos, encajaban con la lógica estratégica de la época. Exacto. La mentira tenía que ser coherente con la verdad para que funcionara. No podían inventarse cualquier cosa. La información falsa debía ser plausible, lo suficientemente atractiva como para que los alemanes la creyeran. Pero sin revelar detalles que pudieran poner en peligro la verdadera invasión de Sicilia. Un juego de ajedrez a gran escala. Cada movimiento cuidadosamente planeado. Para anticipar la respuesta de oponente. Y en este caso los británicos jugaron una partida maestra. Y hablando de maestros del engaño, ¿crees que la operación Mincemeat influyó en la forma en que se llevan a cabo las operaciones de inteligencia en la actualidad?
Sin duda, la Operación Mincemeat se ha convertido en un caso de estudio clásico en el mundo de la inteligencia. Sus técnicas de desinformación, su capacidad para manipular la percepción del enemigo, siguen siendo relevantes hoy en día. El legado de la Operación Mincemeat va mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial. La Operación Mincemeat nos enseña que la información es un arma poderosa. Y que la capacidad para controlarla y manipularla puede ser la clave de la victoria. Y también nos recuerda que en el mundo del espionaje, a veces la verdad es más extraña que la ficción. Es que es increíble cómo una operación tan sencilla en apariencia pudo cambiar el rumbo de la guerra. Lo que pasa es que la Operación Mincemeat combina una idea audaz con una ejecución impecable. Sí, no solo se les ocurrió usar un cadáver como señuelo, sino que lo hicieron con una atención al detalle alucinante. Cada elemento estaba pensado para que la historia fuera creíble. Las cartas de Pam, la entrada del teatro, todo. Y no olvidemos el factor humano. ¡Claro! Los agentes que participaron en la operación arriesgaron sus vidas. El equipo que transportó el cuerpo en submarino, los que se hicieron pasar por oficiales británicos. Personas reales con nombres, familias y miedos. Eso le da una dimensión humana a la historia, la hace más cercana. La Operación Mincemeat no fue solo una victoria militar, sino también un triunfo del ingenio humano. Demostró que a veces las ideas más arriesgadas, las que parecen imposibles, pueden ser la clave del éxito. Y hablando de éxito, ¿crees que la Operación Mincemeat influyó en la forma en que se diseñan las operaciones de inteligencia hoy en día? Es una buena pregunta. Yo creo que sí, sin duda. La Operación Mincemeat se estudia en las academias militares y de inteligencia de todo el mundo. Su impacto en la estrategia militar moderna es innegable. El legado de William Martin y su maletín lleno de secretos sigue vivo en el siglo XXI. La Operación Mincemeat nos enseña que la desinformación sigue siendo una herramienta fundamental. La capacidad de manipular la percepción del enemigo. En un mundo saturado de información, la verdad puede ser escurridiza. Por eso es importante desarrollar un pensamiento crítico Cuestionar las fuentes de información. y estar alerta ante los intentos de manipulación. La Operación Mincemeat es un recordatorio de que la historia no solo se escribe en los campos de batalla, También en las salas de reunión, en los laboratorios, en los despachos de los espías. y que a veces la batalla por la información puede ser tan decisiva como la que se libra con armas. Totalmente. Bueno, pues creo que hemos desentrañado todos los secretos de la Operación Mincemeat. Al menos los que se conocen públicamente. Siempre puede haber documentos clasificados, testimonios ocultos. ¿Quién sabe? Quizás algún día descubramos la verdadera identidad del hombre que se convirtió en el mayor William Martin. Sería una revelación fascinante. Pero hasta entonces nos quedamos con la historia que conocemos. Una historia llena de intriga, audacia y un toque de misterio. Y con la certeza de que la realidad a veces puede ser más sorprendente que la ficción. Y con esa reflexión creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en la Operación Mincemeat. Esperemos que os haya resultado tan fascinante como nosotros. Hasta la próxima. Y recordad la historia, siempre tiene algo nuevo que enseñarnos